Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva clase de Ciencias Naturales. En esta ocasión vamos a estar trabajando sobre el sistema respiratorio, sin perder de vista contenidos que estuvimos trabajando en las clases anteriores, en los que hablamos sistemas de nutrición, que estuvimos trabajando hasta ahora, sistema digestivo y sistema circulatorio. Recordemos que todos los sistemas de nutrición están relacionados entre sí, así que no debemos perder de vista ninguno de ellos, ya que vamos a realizar un trabajo en los que haremos una vista en conjunto de todos ellos. Como les decía, en esta ocasión vamos a trabajar el sistema respiratorio, que consta de dos procesos. Así como en el sistema digestivo distinguimos la digestión química de la digestión mecánica, en este sistema haremos la misma distinción. Hablaremos de respiración mecánica o ventilación con todo aquello que tiene que estar relacionado, es decir, los procesos que son relacionados en cuanto a músculos y huesos, es decir, estructuras del tipo mecánico. En cambio, al proceso químico le vamos a llamar respiración, que este está dado por el intercambio de gases que se dan en las células de los pulmones justamente. Bueno, ahora haremos un paneo general, pero a continuación van a ver un video en el que haremos hincapié primero en las estructuras que recubren el sistema respiratorio, que es la caja torácica. Bueno, para comenzar a trabajar con el sistema respiratorio, en principio tenemos que hablar de la caja torácica o tórax, que es aquella caja formada por diferentes huesos. Entre ellos tenemos las costillas, que se las señalo acá, y las costillas tienen la característica que están unidas a través de un cartílago, que es ahí está. Entonces, a través de ese cartílago se unen al hueso esternón, que es aquel hueso que encontramos en el medio de la caja torácica o que podemos ubicar en el pecho. Por la parte posterior, las costillas se unen a la columna vertebral. Entonces, de esta manera de unirse con un hueso frontal y un hueso dorsal, se forma esta estructura de caja que podemos ver. ¿Cuál es la función de esta estructura? Es proteger en principio a los órganos respiratorios y a los órganos digestivos superiores, además del corazón. La protege obviamente de cualquier impacto o golpe que pueda recibir el organismo, pero a su vez en el sistema respiratorio va a participar de la respiración que denominamos respiración mecánica o ventilación. Es decir, es aquella respiración que se produce por movimientos mecánicos de los huesos y de los músculos, que a continuación vamos a ver. Bueno, como estuvimos charlando entonces en la parte de los huesos, de la anatomía ósea del sistema respiratorio, decíamos que la caja torácica recubre varios órganos. En principio son los pulmones los que pertenecen al sistema respiratorio, pero dijimos también que recubre el corazón y órganos del sistema digestivo. Pero lo que nos importa ver ahora es que las costillas y los demás huesos de la caja torácica junto a los músculos, que los denominamos músculos intercostales, es decir, que están entre las costillas, van a realizar el mecanismo de ventilación o de respiración mecánica. Entonces, antes de comenzar con eso, vamos a evaluar algunos órganos que corresponden al sistema respiratorio. Entonces, el ingreso de aire y el egreso se da a través de la cavidad nasal o la cavidad oral, cualquiera de las dos. De allí se dirige a la faringe. Como habíamos dicho que la faringe también corresponde al sistema digestivo, es decir, es un conducto compartido, pero allí nos encontramos con la epiglotis. Recuerden que era esta especie de tapa que evitaba que los alimentos se dirijan al sistema respiratorio. Entonces, la epiglotis va a tener esta función que luego de allí corresponde a la laringe. La laringe se comunica con la tráquea, que es ese conducto de aire que nosotros podemos palpar con nuestras manos en el cuello, que se sienten anillos que denominamos anillos cartilaginosos. Esos son los que corresponden a la tráquea. Al dirigirse más hacia el centro del tórax, la tráquea se divide en dos, que va a ser una rama para cada pulmón. Estas ramas las denominamos bronquios. Los bronquios, al llegar a los pulmones, se dividen en bronquiolos y a su vez se dividen en alveolos, es decir, cada vez son estructuras de menor tamaño. Y otro músculo súper importante para la respiración es el diafragma, que vemos ese que está debajo de los pulmones. Ahora vamos a continuar viendo la función de cada uno, pero les quería mostrar que si nosotros viéramos los pulmones con un microscopio, veríamos estas estructuras acá que parecen unas especies de sacos,
que son los alvéolos. Allí es donde se va a producir la respiración. En este punto tenemos que tener en cuenta que respiración y ventilación son dos procesos separados. La respiración es la función de captar el oxígeno y liberar dióxido de carbono. Y la ventilación es la entrada y la salida de aire por la colaboración de los músculos en conjunto con los huesos. Bien, entonces ahora vamos a ver el proceso de ventilación. Para ello tenemos que tener en cuenta los movimientos que realizan las costillas junto con los músculos que están entre ellas, que los denominamos músculos intercostales, y el diafragma. Entonces, para que el aire ingrese, los pulmones deben tener espacio dentro de la caja torácica. Para eso, los músculos intercostales se contraen, haciendo que las costillas suban. Al subir las costillas, ahí se da una diferencia de presión con el ambiente, es decir, en el cuerpo se realiza una especie de vacío que hace que el aire pueda ingresar. Para que aún haya más lugar para los pulmones, el diafragma se contrae y baja, es decir, deja el espacio libre para los pulmones. Allí se llenan de aire y es donde se puede realizar el proceso de respiración. Entonces, una vez que se realizó el proceso de respiración, ese aire debe salir. Para que pueda salir, los músculos intercostales se relajan, entonces lo que hace es que las costillas bajen, haciendo presión sobre los pulmones y el diafragma sube. Al hacer esta presión en conjunto, el aire sale. Este movimiento se realiza entonces continuamente, intercalando inspiración con expiración, es decir, entrada de aire con salida de aire. Tenemos que tener en cuenta que el proceso conjunto de ventilación y respiración se dan ambos por la entrada de aire al organismo y su posterior salida. Pero debemos tener en cuenta primero la composición del aire, que no está compuesto únicamente por oxígeno y dióxido de carbono, sino además como otros gases como por ejemplo el nitrógeno. Pero algo muy importante que tiene incluido el aire es el vapor de agua. Que el vapor de agua ingresa dentro de nuestro organismo y que al tener una temperatura superior a la del ambiente, lo que se produce es que se elimina el vapor de agua a una temperatura, como decíamos, superior a la del ambiente. Por eso sucede, como vemos en la imagen, que se da esta especie de humo que solemos nombrar, pero que es vapor de agua con una alta temperatura que sale al ambiente. Para que se dé de manera adecuada los procesos de ventilación y respiración, es muy importante que el ingreso del aire se produzca a través de las fosas nasales. Debido a que las fosas nasales están recubiertas por distintas células que tienen estos cilios que ven en la parte superior, que son unas especies de pelos, que contienen gran cantidad de capilares sanguíneos. Esto lo que hace es elevar la temperatura del aire para que ingrese al organismo ya con una temperatura superior a la que tenía cuando estaba en el ambiente. Y otra característica es que la nariz o la mucosa nasal, como su nombre lo dice, tiene la formación de moco. Y el moco lo que produce es que el organismo pueda atrapar todo aquello que sea impureza del aire, por ejemplo, polen, polvo y además virus y bacterias que están también flotando en el aire. Entonces la respiración nasal hace que filtre todo el aire que ingresa en el organismo, cosa que cuando respiramos por la boca no sucede. Entonces la respiración correcta debe ser por la nariz. Recordemos un poco de lo que vimos en la clase anterior sobre el sistema circulatorio, en que distinguimos distintos tipos de vasos sanguíneos, entre ellos venas, arterias y capilares. Estos capilares son los vasos sanguíneos de menor calibre, son los que vamos a encontrar en los alvéolos pulmonares. Es decir, que el sistema respiratorio y el sistema circulatorio van a estar en estrecho contacto, ya que los capilares rodean los alvéolos pulmonares y allí es donde van a realizar los intercambios entre los glóbulos rojos que componen a la sangre con los alvéolos. Van a intercambiar, entonces dijimos, oxígeno y dióxido de carbono. Recordemos que el oxígeno es la sustancia necesaria para nuestro organismo, mientras que el dióxido de carbono es el producto de desecho luego de los distintos procesos que hace nuestro organismo. Entonces, acá lo que vemos en la imagen es el proceso de ventilación y de respiración.
Una vez que el aire ingresó a los pulmones, en el centro de la imagen vemos la estructura de los alvéolos. Allí los alvéolos están en contacto con los capilares sanguíneos que obviamente llevan sangre, y la sangre, como habíamos visto en la clase pasada, contiene unas células denominadas glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, como decíamos, se encargan de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono a través del organismo. Entonces, durante la inspiración, la sangre intercambia oxígeno con los alvéolos, y durante la expiración, la sangre intercambia dióxido de carbono con los alvéolos para ser liberadas al ambiente. Entonces, este proceso de intercambio de gases lo denominamos hematosis y compone el proceso de respiración, que, como decíamos, se da en los alvéolos. Que los alvéolos, para poder estar en contacto con la sangre, están recubiertos de capilares sanguíneos, que son estos vasos de muy pequeño tamaño, como veníamos conversando en las clases pasadas. Y en cuanto al tema que es de público conocimiento, que es esta pandemia en la que nos está atravesando, referida al COVID-19, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar un posible caso? Sabemos que en principio el síntoma más general es la fiebre, superior a 37 grados y medio, 38 grados, persistente durante 3 días. Eso nos indica que hay una infección en nuestro organismo que puede no ser coronavirus, pero eso ya es un síntoma del cual debemos recurrir a una asistencia médica. Una de las pautas que nos habla también de COVID-19 es la falta del olfato. En las imágenes van a poder apreciar que la membrana olfatoria, es decir, detrás de nuestras fosas nasales, tenemos una membrana que se encarga de recibir las sustancias y con ellas percibir el olfato. Esa membrana va a estar tapizada por las células que el virus va afectando, por lo tanto no vamos a poder percibir adecuadamente los olores. Y por último, uno de los síntomas más frecuentes es la falta o la dificultad respiratoria. ¿Cómo me doy cuenta o cómo puedo percibir que una persona está sufriendo insuficiencia respiratoria o dificultad para respirar? Es muy sencillo, y esto también se utiliza para determinar las crisis asmáticas, de las cuales yo soy un paciente asmático, entonces tengo estos recaudos sobre todo con la hora del COVID. Cuando una persona está respirando normalmente, simplemente vemos un movimiento mecánico en la respiración, la inhalación y la exhalación. Pero en cambio, cuando una persona está forzándose para respirar, vamos a notar en la zona de la garganta, vamos a notar un pequeño orificio. Fíjense que ahora voy a hacer esfuerzo para respirar. Eso. Fíjense cómo se tensaron los tendones correspondientes a la garganta, y acá se realizó una especie de huequito. Ese huequito que se forma nos indica que la persona está haciendo un esfuerzo para respirar, síntoma al cual debemos recibir atención médica. En las imágenes también les voy a dejar determinado cómo se realiza el test para determinar si la presencia del virus en el organismo humano. Bueno, espero que les sea de utilidad. A la hora de hablar entonces del sistema respiratorio, hoy lo que más nos está determinando como sociedad es la presencia de este virus llamado COVID-19 o coronavirus, como quieran llamarle, pero muy pocos conocemos qué es lo que hace este virus dentro del organismo. Entonces, la causa más grave de afección que puede tener este virus dentro del organismo es que produce neumonía. ¿Esto qué quiere decir? Que el virus se aloja en los alvéolos pulmonares y lo que hace es inflamarlos. Al inflamar los alvéolos, lo que sucede es que el organismo no puede realizar correctamente el intercambio de gases, es decir, que no puede captar oxígeno del aire ni tampoco eliminar dióxido de carbono, porque impide la función correcta de todo el organismo. Ahora, ¿cómo se determina la presencia del virus en el organismo? Se realiza entonces por una prueba que denominamos hisopado. Este hisopado, como su nombre lo indica, se utiliza un hisopo que se toma una muestra de la mucosa faríngea, es decir, a través de las fosas nasales se llega a la faringe y de ahí se realiza un raspaje, que el resultado de ese raspaje se realiza un análisis en el laboratorio y ahí se determina si el virus está o no recubriendo o tapizando las mucosas del sistema respiratorio.
Entonces, para cerrar esta clase, tengamos en cuenta algunos conceptos esenciales. Primero que el sistema respiratorio realiza dos procesos, uno de ventilación y otro de respiración, que además necesitamos la ayuda de los músculos intercostales, las costillas y el diafragma para realizar el proceso de ventilación, es decir, es una tarea conjunta dentro de varias estructuras de nuestro organismo. Otra cosa a tener en cuenta que para realizar una correcta ventilación y respiración, el aire debe ingresar por la nariz, ya que tenemos las ventajas de que lo purifica, es decir, que separa todo lo que es polen, suciedad, bacterias, virus posibles que pueden ingresar a nuestro organismo, debido a que tiene una capa de mucosidad que los atrapa y los elimina al exterior. Otra cosa es que el aire, como está en el ambiente, puede tener una temperatura baja. La nariz, al tener gran cantidad de capilares sanguíneos, puede aumentar la temperatura del aire y así ingresar a nuestro organismo en una temperatura más adecuada. Otro punto a tener en cuenta, la respiración se realiza en los alveolos pulmonares. Mal llamado está decir la respiración al proceso de inhalación y exhalación. A ese proceso de meter aire dentro del organismo y eliminarlo lo llamamos ventilación. Otra cosa a tener en cuenta es que el aire no está compuesto únicamente por oxígeno, sino por una gran variedad de gases, entre ellos nitrógeno y agua. Y que cuando inhalamos y exhalamos, como producto de ese proceso, se libera agua en forma de vapor o agua en estado gaseoso. Por eso es el resultado de que podemos ver que empañamos vidrios o si respiramos cerca de nuestros anteojos y demás podemos ver ese empañamiento. Bueno, tengamos en cuenta además que el sistema respiratorio está íntimamente relacionado con el sistema digestivo, aunque la relación no se ve a simple vista, debido a que nuestro organismo, para aprovechar los nutrientes que tienen los alimentos, una vez que pasan por todo el proceso digestivo, como vimos, que tienen que pasar por los jugos estomacales, los jugos pancreáticos, los jugos intestinales, y una vez que se separaron los nutrientes, esos nutrientes de esa manera no pueden ser aprovechados. Necesitan del oxígeno para oxidarse. Y ese proceso de oxidación es el que nos ayuda a poder aprovechar estos nutrientes. Entonces el oxígeno, como decíamos, es aportado por el sistema respiratorio. Esta es la relación entonces entre el sistema digestivo y el respiratorio. A su vez, el circulatorio es el encargado de repartir todas estas sustancias alrededor de nuestro organismo, tanto las necesarias como los nutrientes, como las sustancias de desecho. Así que bueno, en la próxima clase estaremos trabajando con el sistema excretor y cerraremos todo este círculo de sistemas de nutrición del cual estamos charlando estas últimas clases. Les dejo un saludo y nos vemos la próxima semana.